María estaba embarazada del Hijo de Dios, y en aquel momento había un decreto del emperador Augusto que decía que cada ciudadano debía tener sus hijos en su ciudad natal. Por ellos ponen rumbo desde Nazaret hasta Belén, la ciudad en la que había nacido José. Una larga travesía por el desierto en la que solo cuentan con la ayuda de un burro. María empieza a tener dolores de parto y llega a Belén. Nadie tenía una habitación porque pensaban que venían de Galilea o porque ya tenían el aforo completo. Les ofrecieron un potrero para poder acompañarse de un buey y una vaca y dar a luz. Jesús, en su nacimiento, recibió una visita de tres reyes que venían de Occidente con incienso, oro y mirra. Juan el Bautista llevaba predicando 16 meses cuando Jesús ya tiene unos 30 años y va a buscarlo al río Jordán. Jesús va a pedirle que él lo bautice, pero él le dice: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí? Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios y sin lugar a duda alguna le ayuda. Hasta ahora Jesús había trabajado de carpintero, pero ha llegado el momento en que empieza la obra que su Padre Celestial le mandó a hacer en la tierra. Así que Juan esperó que el Espíritu de Dios descienda sobre él y en forma de paloma se dijo: este es mi Hijo, al cual he mandado para que obedezcan en la tierra. Jesús empezó a llamar a sus primeros discípulos. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y les dijo: vengan y síganme, sean mis discípulos. Luego, Jesús tuvo uno de sus primeros milagros, que fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná, un pueblo de Galilea. En otra ocasión, Jesús habla del amor de Dios y el plan para redimir a la humanidad. Luego, Jesús le habla a una samaritana acerca del agua de la vida, que por lo tanto dice ser Él mismo. Le enseñó al pueblo mediante sus parábolas profundas verdades, y las cuales lograron enseñar demasiado. Después, logró alimentar a 5,000 personas con lo que tenían de unos 5 pescados y 2 panes. También caminó sobre el agua y pidió a sus discípulos que mantuvieran la fe y la calma. Tras de eso, resucitó a la hija de Jairo y también resucitó a Lázaro, una mujer pecadora. Ungió los pies de Jesús y la salvó de sus pecados. También visitó a Marta y a María durante el viaje a Jerusalén. Y también conoció al famosísimo estafador Zaqueo, el cual le devolvió el gozo y le pidió que le devolviera todo lo que alguna vez le había quitado a los pobres 2 veces. La última cena fue un evento clave y hermoso en el cual Jesús extendió una invitación directa a sus discípulos y a todo aquel que quiera aceptar el regalo de la salvación. Tomó lugar en el primer día de la Pascua y en el festival del pan sin levadura. Jesús envió a sus discípulos antes para que prepararan una comida para celebrar la Pascua. Durante el transcurso de esta cena, Jesús les dijo a todos que pronto uno de ellos los iba a traicionar.
Como era de esperarse, ningún discípulo aceptó, mas todos negaron. Jesús oró y dio gracias a Dios por los alimentos. Después partió el pan y compartió del vino con todos sus discípulos, explicándoles que el pan representaba el cuerpo de Jesús partido en la cruz y que el vino representaba su sangre que fue derramada en sacrificio para la redención y perdón. Es la agonía del sufrimiento de Jesús de Nazaret que padeció desde su oración en el huerto de Getsemaní justo antes de ser capturado hasta su muerte en la cruz. La oración del huerto. Entonces estuvo él con ellos y dijo a sus discípulos: esperadme mientras voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y verán conmigo. Y sin aguantar cayó rostro en tierra, y suplicando así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Le preguntó Pilato al pueblo judío qué iban a hacer con Jesús. Entonces lo tomó y mandó azotarle, estando en una columna recibiendo bofetadas y humillaciones. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la gente, y la corte lo hicieron con manto púrpura, trenzando una corona de espinas. Se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él hacían burla, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Después de haberse burlado a Jesús, los soldados le quitaron el manto y le pusieron sus ropas, y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo, y también las mujeres que se olían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorar más bien por vosotros y por vuestros hijos. Llegados al lugar llamado la Calavera, le he crucificado junto a 2 malhechores. Jesús decía: Padre, perdona porque ellos no saben lo que hacen. Era ya mediodía, cuando el eclipse del sol y la luna formó la oscuridad en toda la tierra. Hasta la media tarde, el velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos dejo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Después de que los romanos crucificaron a Jesús, él fue ungido, enterrado en una tumba nueva por José de Arimatea. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y se apareció muchas personas en un lapso de 40 días, antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Con esto llegamos a la conclusión de que Jesús ha sido la única persona que ha podido dividir la historia en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Es por lo tanto Jesucristo una persona revolucionaria que dejó una nueva religión basada en el amor, una persona que cambió la historia con su flagelo, con su pasión, con su dolor, con su vida y también por su simbología, la simbología de la crucifixión, un entorno mundial
hoy en día, ya sea en revistas, en imágenes, en fotos, en llaveros, en películas, en teatro, esculturas, en iglesias, en tatuajes, en publicidad, en memes. Se podría creer que el 85% de las cosas visuales que hemos podido llegar a tener. Cabe destacar que Jesús no fue el primer crucificado de la historia, ya que era una simbología ancestral romana y habían existido y han existido muchos crucificados antes de Jesús. La parte artística se dice que Jesucristo fue crucificado con 4 clavos, que hay otros artistas que lo representan con 3. Anatómicamente se debería pensar que son 4 clavos, los que se deberían poner en la muñeca entre el radio y el cúbito, y no en las manos para que el cuerpo pueda soportar el peso y no se vaya de bruces. 2 para las muñecas y 2 para los pies. Según la historia, los soldados romanos apostaron con las ropas de Jesús. Por lo tanto, Jesús murió crucificado desnudo, que se basan en la historia, los muestran desnudos, pero por cierta manera han habido ciertos principales sacerdotes que empezaron a ponerles otras prendas, ya fuera para que no demostraran su humillación o al verse desnudo fueran como un flagelo.